Argentina hizo en la construcción de su obra colectiva, su novela o su catedral, es lo que diría de la práctica norteamericana, es que en el fondo hay un compromiso con estos ideales de libertad e igualdad. Ahí dice, claro, acá dice Trump, Dworkin metió en el fondo, digamos en el subsuelo, lo que ya tenía preparado. Pero creo que tiene mucho para decir en favor de esto, que es, mire, analice la jurisprudencia norteamericana, las discusiones de derecho, las protestas en las calles y vea qué resulta. Resulta que, digamos, hemos ido afirmando una serie de derechos con el paso del tiempo, en donde, digamos, fuimos abriendo lugar a cosas que no le abrimos antes. Le empezamos a abrir lugar al crítico, le empezamos a abrir lugar al disidente, no prohibimos a un partido político porque es de izquierda, empezamos a reconocer espacio para la cuestión racial, que en principio antes éramos esclavistas. O sea que tenemos la posibilidad de decidir que si miramos el conjunto del derecho, si leemos la novela que escribimos juntos, vemos la catedral, vemos que eso ha ido emergiendo en peleas que se han ido dando a lo largo del tiempo, pero digamos, esos son los valores que subyacen. Bueno, esto ya es una reconstrucción que hace Dworkin, que yo creo que es posible hacerla. Pero en todo caso, digamos, es importante marcar, eso es lo que me interesaba marcar, eso es lo central que me interesaba marcar, que es cómo acá aparece todo un nuevo mundo discursivo, que en parte es una nueva presentación del viejo Dworkin y en parte implica rectificación y blindar a su teoría sobre críticas muy habituales que aún hoy se mantienen. Entonces yo creo que si queremos ser críticos de Dworkin es importante ser consciente de este modo de Dworkin de presentar su visión. Entonces, digamos, podría seguir ahí varias cosas, pero me parece que eso es lo central. Un punto más. Tanto para los tres ejemplos, novela en cadena, catedral o derecho, la idea de integridad. La idea de integridad es una idea ambigua y él la maneja ambiguamente a propósito. Integridad en el sentido de coherencia, integridad en el sentido de una persona íntegra, una comunidad íntegra. El juez tiene que hacer de esa obra, o sea, cuando voy a decidir este caso nuevo, lo decido en conciencia de las decisiones anteriores, y, digamos, en ese sentido con integridad. Integridad implica consistencia, pero no sometimiento a las decisiones anteriores. En todo caso, ahora puedo dar algún ejemplo para ilustrar esto. Pero la idea de integridad, la idea de respeto a la práctica, no es por la idea conservadora de hay que seguir haciendo lo anterior, sino por una idea de consistencia, porque el derecho tiene que ser capaz de hablar con una sola voz. Y cuando hoy yo, juez, estoy por condenar a esta persona en un caso de estupefacientes, tengo que ser consciente de lo que dije ayer con un caso parecido. Y en ese sentido, digamos, aunque ahora quiero aclarar en algún ejemplo esto, la idea de consistencia es menos una preocupación por la prolijidad del derecho, menos una preocupación estética que una preocupación sustantiva por la igualdad. Tenemos que tratar a todos con igual consideración y respeto. Entonces, si yo hoy decido de un modo que no tiene nada que ver con lo que hice ayer o con lo que se hizo hace 20 años, yo no estoy tratando a las personas con igual consideración y respeto. Entonces, esta idea, el derecho tiene que ser capaz, como el estudio arquitectónico, como la persona que escribe, mostrar que estamos hablando con una sola voz. Si es que estábamos orgullosos de esa práctica, pero implica ser subserviente de esa práctica. Dworkin ha sido tal vez la persona que más crítica ha hecho de fallos y jueces de la corte. O sea, no implica ser subserviente de esa práctica. Doy un solo ejemplo para cerrar esta etapa. Paso rápidamente a las dos y yo termino mi presentación. Pero el ejemplo me parece importante también para no equivocarse sobre lo que quiere decir Dworkin con esto de seguir a la práctica y cambiarla o precisarla, mejorarla, ir en búsqueda de la mejor lectura posible. Imagínense, digamos, el caso de, justamente de Brown vs. Board of Education. Brown vs. Board of Education, el gran caso de igualdad racial, digamos, en donde la Corte dice, entre otras cosas, se terminó la etapa de separados pero iguales. La etapa de separados pero iguales era toda una serie de fallos. Imagínense que hubo 50 fallos anteriores de distintas instancias, reafirmando un principio que parecía muy distintivo del derecho norteamericano, que era separados pero iguales, que era un modo de interpretar la igualdad. Los jueces decían, yo consagraría un derecho justo, digamos, injusto, perdón, haría, digamos, decirle a la Constitución cosas injustas, si yo le dijera que, de acuerdo con la Constitución norteamericana, los afroamericanos no pueden estudiar, o no pueden viajar en autobús, o no pueden ir a la escuela.
No decimos eso, decían jueces y legisladores, sobre todo norteamericanos. Nosotros decimos separados pero iguales. Los negros tienen que tener la posibilidad de ir a la escuela, viajar en autobús, ir a la universidad, pero en lugares distintos. No tienen por qué proclamar que quieren ir al mismo lugar. No tienen por qué conseguir ir al mismo lugar que los blancos. Digamos, se violaría la igualdad, los casos que llegaban a los jueces decían, se violaría la igualdad si ellos no pueden estudiar, si no pueden viajar en autobús. Ahora, en la medida en que puedan, no tienen por qué quejarse. La igualdad constitucional está respetada. Eso es lo que se decía. Y Brown es, en materia de educación, lo que viene a decir es, no, se terminó separados pero iguales. Ahora, ¿cómo actúa el juez Dworkinian en estos casos? Porque uno podría decir, y esta es la torpeza con que alguno puede querer reconstruir a Dworkin, es, bueno, pero entonces no me meta el perro. Si tiene ya 20 decisiones anteriores en donde consagraron separados pero iguales, ahora le tocó el 21 separados pero iguales. Y uno dice, no tiene nada que ver eso. ¿Por qué? Porque yo no le digo que usted siga la continuidad del precedente y no pueda cambiar, sino es busque cuáles son los principios que subyacen a la práctica y a lo mejor esos principios, que él anticipa, creo que son de igualdad y libertad, de igual consideración y respeto, lo que dicen es que para mantener la continuidad de esa práctica y seguir haciendo lo que hemos hecho en todos los otros casos, cuando le permitimos hablar al disidente, cuando permitimos una asociación con gente que pensaba distinta, ¿qué estábamos diciendo? Que no me importa el color de piel, no me importa, digamos, lo que usted habla, no me importa el proyecto lo que interesa es que hemos ido abriendo lugares al disidente, al que pensaba diferente, al que nos podía desafiar. O sea, ¿y cómo en otras áreas del derecho ratificamos esto y en esta área que tiene que ver con la raza no lo hemos hecho? Lo que está en problemas es esta línea. Entonces, continuar con la mejor construcción posible de la práctica implica tirar abajo, es como tirar abajo las columnas románicas. Implica, para poder respetar la catedral gótica, tiro abajo las columnas románicas. Bueno, la desigualdad racial, lo que plantea es eso, es un dishonor respecto de los principios que en un montón de luchas, peleas y demás fuimos afirmando. Entonces, esa es la manera de responder de él a por qué respetar la práctica en los antecedentes implica tirar abajo ciertas decisiones. No porque a mí se me ocurre, sino que si yo puedo demostrar ante los demás que mantener separados pero iguales es un respeto a la práctica de igualdad. Bueno, cierro con dos breves referencias a la última etapa de Dworkin. Pero yo creo que el núcleo, la gran cosa está ahí. Cito dos textos importantes, digamos, de esta última etapa, tercera etapa, perdón, que es la que yo digo que en donde sofistica su teoría. Una es un artículo que aparece en Philosophy and Public Affairs y que se llama Objectivity and Truth, You Better Believe It, es del año 1996. Y otro son primero un artículo, después es el primer capítulo de un libro que es Freedom's Law, el libro, el artículo y el tema es este del Moral Reading of the Constitution. Entonces yo creo que hay en las tres áreas, en realidad, filosofía del derecho, teoría constitucional y filosofía política, tres innovaciones importantes. Una relacionada con objetividad y verdad, que es en parte en respuesta a Richard Rorty, o sea, una nueva línea de críticos que se está disputando. El segundo, vinculado con sus disputas con Waldron, sobre todo, sobre el tema de democracia, control judicial. Y el tercero, lo que digo algo ahora, sobre Rawls y la igualdad. Dos cositas sobre Rawls. Digamos, Dworkin cambió en los años 80 el modo en que también se hacía filosofía política y el modo que se pensaba las teorías igualitarias. Digamos, o sea, así como estuvo dando batallas increíbles en la primera línea, en el centro del ring, digamos, en las otras áreas, también en filosofía política, que aquí le damos menos importancia, pero es central, digamos, se considera que después de Rawls, que cambia un poco la historia y la discusión de la justicia distributiva en 1971, aparece la gran obra de Nozick, que desafía desde la derecha a Rawls, y luego el tercer gran hito es Dworkin, los escritos que hizo sobre igualdad. Lo que diferencia, digamos, no podemos discutir eso en el debate, pero lo que diferencia centralmente a Dworkin de Rawls y otros autores igualitarios, como en un poco, digamos, como que, no que lo corre por la izquierda a Rawls, pero sofistica a Rawls desde una posición que él entiende que es más igualitaria, es el lugar que le da
a la responsabilidad personal en cuestiones de igualdad. Él lo que decía es como que el esquema que había hecho Rawls, esto de justicia para el más desfavorecido, la única desigualdad que se justifica es la que viene a favorecer al más desfavorecido. Dworkin le pone un freno y dice, no, acá esto es muy esquemático. ¿Por qué? Porque es muy injusto tanto para, digamos, para ciertas deficiencias que hay en las personas o ciertas debilidades que hay, y también es insensible a las diferentes preferencias, proyectos, ambiciones de las personas. O sea, como que el esquema de Rawls no sabe acomodar bien el tema de responsabilidad personal. Por eso la línea divisoria para Dworkin en materia de igualdad es esta línea entre elecciones y circunstancias. Lo que a mí me tocó y lo que yo elijo. Esa distinción, que no es de Rawls sino de Dworkin, digamos, pretende ser mucho más cuidadosa de todos los datos que constituyen mi vida. Por ejemplo, la idea de que si a mí una sociedad me trata peor y sus reglas me tratan peor por ser mujer, por ser discapacitado, por ser, o sea, recibo menos recursos, menos premios, por ser negro, todo eso son datos de las circunstancias, entonces me estás castigando por las circunstancias. Eso es injusto, pero también es injusto si la sociedad no es suficientemente sensible a mi proyecto de vida. A lo mejor yo quiero trabajar más que el otro, entonces tenemos que ver qué hacemos con eso. Si por ejemplo tenemos dotaciones iguales, Juan y María, y con Juan se tira a descansar y María trabaja un montón, entonces si al final de la vida Juan, que se consumió todo lo que tenía, que era igual que lo que tenía María, digamos, Juan quedó con menos recursos que María, y María le tiene que dar a Juan, porque forma parte del grupo de los más favorecidos, sin alusiones. No, eso diría Dworkin, es injusto para María, que tenía exactamente lo mismo que Juan, y ahora tiene que distribuirse, consumirse lo suyo, o sea, ese tipo de injusticia. El punto que parece menor es un punto tremendo. ¿Por qué? Porque toda la derecha estuvo criticando al igualitarismo de Rawls y Dworkin justamente porque no saber acomodar el tema de la responsabilidad personal, el tema de, y si uno eligió, entonces Dworkin distingue entre la mala suerte que uno tiene en la vida, y una persona no debe ser castigada por la mala suerte que tuvo en su vida, pero sí, si por ejemplo hizo gambling, si hizo, digamos, fue a apostar y perdió, y bueno, entonces es ya una elección que él hizo sabiendo que podía haber hecho otra cosa. Entonces, la idea de tratar de acomodar la idea de responsabilidad en la teoría de la justicia, en una justicia igualitaria, eso es un golpe muy fuerte para la derecha y que trató en ese sentido de mejorar a Rawls por izquierda. Ese es un poco lo que hace Dworkin desde la teoría de la justicia, desde su teoría de justicia, que aparece sobre todo en estos temas de igualdad que quedan reflejados en este libro sobre Virtue, que es Virtud Soberana, la igualdad como el valor soberano, que es del año 2000. Entonces, esa nota sobre igualdad quería marcarla. Una nota sobre control judicial y después digo algo sobre el tema de filosofía del derecho y termino. Sobre control judicial y Waldron, digamos, también acá seguimos en la cátedra, teníamos más discusiones, a lo mejor estamos más familiarizados, hay una discusión muy larga, digamos, que Dworkin yo creo que tiene su punto más alto, no quiere decir que es ganador, pero su punto más alto en este trabajo de la lectura moral de la Constitución, en donde él muestra, porque o sea, discute cara a cara con la idea de democracia, que muchos le imputaban, bueno, aun cuando el rol del juez esté impactado por todas estas reformas, estas modificaciones, estas precisiones que usted hizo en los Spire, ¿qué rol le está dando al juez? Eso no es contrario a la democracia, ¿por qué en todo caso el juez no? Y él dice, mire, me parece que están leyendo mal, este es un poco lo que le acusan a Dworkin, digamos, siempre hace alguna distinción y a uno le deja pagando, pero bueno, digamos, él lo que dice es una lectura muy simplista de la democracia que me están diciendo. No es que uno deshonra la democracia cuando alguna de las instituciones que están preparadas, digamos, no funciona de acuerdo al principio mayoritario. Lo importante es lo que él llama honrar lo que él llama una concepción constitucional de la democracia, que implica que nos interesa, dejar en claro que nos interesan dos cosas, tanto el respetar la regla mayoritaria como cuidar los derechos individuales. ¿No nos interesa a todos eso? Bueno, entonces, si alguna institución, digamos, no funciona bajo la regla mayoritaria, pero nos llega a ayudar en la custodia de los derechos individuales mejor que otra, ¿por qué la vamos a descartar? Pero fíjense que acá él, al dar este tipo de respuestas a Waldron,
hizo un par de cambios muy fuertes, o por lo menos marcó un par de desviaciones importantes o precisiones importantes respecto a lo que decía. Primero, la idea de que esto es, lo vamos a ver, digamos, si este es el mejor arreglo. Si este es el mejor arreglo, funciona así, entonces no me critiquen al control judicial porque no está marchando y motivándose a partir de regla mayoritaria. No es que todos los mecanismos que ponemos en marcha en una democracia tienen que funcionar bajo regla mayoritaria. Si funcionando como está, ayudase mejor que otros arreglos alternativos, pero es una defensa entonces condicional del control judicial. Si ayudase mejor que otros arreglos alternativos, entonces la idea entonces es que la teoría de la democracia constitucional no insiste en que haya control judicial, pero si el control judicial, que no funciona bajo regla mayoritaria, nos ayuda a ese objetivo, que es ese objetivo doble de, al mismo tiempo, respetar la regla mayoritaria, al mismo tiempo defender derechos individuales, bienvenido sea. Pero entonces ya es una defensa condicional y la idea de que la democracia no requiere, no exige esto. Entonces, ahí hay una variación que es importante respecto de cómo él decía estas cosas o qué es lo que afirmaba en la materia. Entonces, ahí hay algo que creo que es importante. Bueno, moral reading también forma parte de esta nueva etapa en donde ya la moral es una ola que va a atravesarlo todo. Entonces, la idea de que tampoco sigue insistiendo en la distinción reglas y principios o principios y política, porque ahora él empieza a asumir la idea de que la moral lo recorre todo y que no es, digamos, que contingentemente, si me aparece un caso difícil, tengo que recurrir a principios morales. No, los principios morales están subyacentes, como vimos recién, siempre. Entonces, no es que hoy estamos frente al caso del nieto apurado, hoy sí me toca hablar de principios, hoy que la enmienda dice castigos crueles, o habla de justicia, o habla de igualdad, hoy sí entonces tengo que recurrir a un valor. No, no, los valores están siempre y siempre el derecho constitucional va a estar impactado necesariamente por cuestiones morales, hay que hacerse cargo de eso. Entonces, eso también es una diferencia importante respecto del viejo Dworkin, que se va a radicalizar ahora en el último, a eso voy, digamos, pero entonces ya la idea de la moral está siempre subyacente. Y eso es claro que este moral reading no se constituye, digamos, no puede sacarme la moral del medio, no me la puede hacer aparecer contingentemente, como él mismo había sugerido. Dos puntos más y termino. Uno, en ese artículo de You Better Believe It, objetividad, digamos, y verdad, que es básicamente contra Rorty, él critica a todas las visiones que asumen lo que él llama una posición arquimediana. Acá le está criticando a todo el mundo, pero digamos, está criticando a Hart en su última etapa, está criticando a Isaiah Berlin cuando habla de libertad, está criticando a Rorty, está criticando Critical Legal Studies, a todos los que se quieren poner fuera de la discusión y se quedan mirando escépticos, digamos, lo que él dice como, no, él lo que les viene a decir es, no, mira, es un poco lo que dice Habermas, lo entiendo. Estamos todos en la práctica de la discusión, no hay una fuera, digamos, todo es argumento moral y político. O sea, usted que me mira escéptico y se ríe y me dice, uy, otra vez hablando de moral y verdad y qué sé yo, dice que usted está en lo mismo cuando me refuta, cuando no le gusta y tiene que decir por qué a la persona que se sienta al lado, usted está argumentando, está participando en la práctica argumentativa, no hay afuera, no hay posibilidad de este escepticismo externo. Parece que Rorty es un poco simple de Rorty. No sé si Rorty es externo como plantea o presenta Rorty en el sentido, digamos, él cree que, digamos, puede argumentar, pero tiene su límite. No, pero hay... y creo que hasta Rorty en algún punto estaría, digamos. Digamos, no es externo, sino más... Está bien, está bien. Lo que diría es, para él hay un escepticismo externo, que es el radical, y un escepticismo interno. Con el interno él básicamente no tiene problema, me dice que lo que digo yo es una estupidez, bueno, argumentemos. Claro, pero por eso, pero digo, por eso que él está discutiendo con mucha gente, por ejemplo, con los que hacen análisis conceptual y que dicen, no, mire, acá los problemas del derecho, a ver qué quiere decir, vamos al concepto de, dice, no, mire, las cuestiones semánticas no tratan de problemas sustantivos, tenemos que ir a la discusión sustantiva. Entonces, él está dando la discusión tanto para el positivismo excluyente o radical como
al inclusivo, tanto al escéptico externo como al escéptico interno, son discusiones diferentes, pero está dando las ambas. Entonces, esta pelea anti-arquimediana, la idea de que hay la posibilidad de discutir desde fuera, que es la que da en la última etapa, es muy central. Un poquito más. Bueno, la idea de que ya todo es interpretación, o sea que todo es el comprometerse en la discusión con argumentos morales y políticos. Y bueno, diría alguna cosa más sobre su pelea o su discusión con Rawls, pero cierro con esto, digamos, última etapa, último libro de Dworkin, en donde ya pone todo junto en la idea de que esta preocupación que él tuvo siempre, mostrar que hay conexiones entre derecho y política, casi derecho y moral, se radicalizan, al punto que, y esto como que para muchos ha sido sorprendente, ya el derecho pasa a ser una provincia de la moral, el derecho pasa a ser una rama de la moral, cosa que hace ruido, pero la idea es que todo aparece en el mismo paquete. Hay vínculo entre libertad e igualdad, hay vínculo entre ética y moral, hay obviamente vínculo entre derecho y política, hay vínculo entre lo personal y lo político, cosa que, digamos, no es simplemente decir, pongo todo junto, digamos, sino que está saliendo a disputar otra vez cuestiones finas, por ejemplo, contra Rawls. El último Rawls, muy impactado por esas discusiones que él había tenido con los contextualistas, digamos así, lo que había dicho es, bueno, yo me estoy preocupando por la posibilidad de forjar un acuerdo político, buscando las bases de un acuerdo, o sea, cuáles pueden ser las bases sustantivas de un acuerdo entre los que pensábamos diferente, pero esto en cuestiones, digamos así, públicas. Entonces, en Rawls pongamos entre paréntesis la cuestión de nuestros, digamos, ideales personales a la hora de argumentar sobre cuestiones públicas. Esta idea de poner entre paréntesis a Dworkin le molesta y él dice no, tiene que haber una continuidad entre lo personal y lo político y nuestras convicciones tienen que ser personales, tienen que tener la posibilidad de aparecer en el foro público cuando argumentamos eso contra Rawls. Entonces, bueno, en este último libro él es donde junta todos los hilos y aparece la moral como el gran unificador, digamos, lo que se llama la unidad de valor, que es también, digamos, y por eso desde el título, un libro en crítica al modo de pensar del tipo Berlin, al que él llama el fox, el zorro, digamos, la idea de que hay valores diferentes, hay pluralidad de valor, los valores son inconmensurables, bueno, Dworkin dice todo mal, digamos, no, los valores, digamos, podemos vincularlos, están relacionados, están comprometidos uno con otro, uno influye sobre otro, son conmensurables, bueno, pero es destinado a poner conjuntos, digamos, todos estos valores con los que estuvo trabajando, poner juntos todas las discusiones en las que él estuvo y atarlas, digamos, finalmente con esta idea que forman parte de un todo consistente, tiene que ser posible, digamos, de articular y hacer intento en un todo común. Bueno, entonces, ese para mí es el recorrido de 50 años casi de trayectoria académica de Dworkin. Lo que más me interesaba, y a lo mejor lo detenemos donde quieran, pero yo creo que el gran quiebre es el quiebre que tiene toda esta comunidad de filósofos, Dworkin, Nino, Rawls, digamos, en los años 80, y eso cómo lo fuerza a rearticular en Rawls, haciendo explícito un cambio, en Dworkin eso no aparece, pero, digamos, claramente articula de un modo diferente su teoría en una presentación y una articulación distinta de interpretación judicial, rol del juez, teoría del derecho, teoría constitucional, etc. Digamos, la idea no es que discutan conmigo, sino que pensemos un poco sobre este nuevo Dworkin, digamos, qué nos interesa, qué queremos decir, etc. ¿Cómo justifica los principios morales que él cree que todo se justifica? Igualdad, ¿es igual que Rawls? No, es esto de pensar que hay, digamos, y en ese sentido hay una similitud con el último Rawls, que es, no es que yo elaboro principios, digamos, idealmente, pensando bien, como parecía ser el primer Rawls, sino que en el último Rawls, que es toda la segunda etapa de su vida, la idea es
tratar de articular principios que están subyacentes en la práctica, las ideas de igualdad y libertad que están en la práctica. Algo muy similar en ese sentido a Fred Dworkin es, yo toda la vida estuve haciendo lo mismo, en ese sentido digamos, lo presenta como diferente, pero la movida es la misma, yo no estoy diciendo los principios morales están ahí arriba y tengo que salir a buscar, sino es qué principios han ido tejiendo mi comunidad a lo largo de esta historia. Entonces, cuando uno lee la historia de Estados Unidos con todo lo criticable que es hasta el último minuto, insisto, Dworkin ha sido un crítico de esta práctica, yo lo que veo es que en estas peleas nos hemos ido dejando claro que tenemos un compromiso con que al diferente se escucha, que no es una razón para que no se forme un partido político que de hecho que sea muy de izquierda, que todos estos fallos que hay, bueno, pues, la línea, por ejemplo, la línea en libertad de expresión que Brandeis, Holmes y compañía tuvieron disidencia durante 40 años, bueno, en Brandeis muy personales se convirtieron en mayoría. Tardó un montón, pero eso que muestra que eso que lo fuimos tejiendo de a poco, eso y el compromiso. Entonces, no hay que cambiar de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son los principios que recorren nuestra historia? Por supuesto que discutamos, pero digamos que hoy un montón de cosas que antes hacíamos me parecen descomunalmente mal. Digamos, la discriminación racial es algo inaceptable, la discriminación de género es inaceptable. Eso implica que hemos ido refinando el significado que le damos a este tipo de valores. Entonces, te podría decir, yo creo que los valores que articulan toda nuestra práctica son los de bueno, no hay que buscarlos como el gran filósofo allá arriba, Platón, no, hay que ir acá abajo, que es lo que subyace en nuestra práctica. Por supuesto, uno puede decir, yo no veo eso. Bueno, pero él tiene muchas cosas para decir en su favor, en cuanto, por ejemplo, el área que a nos interesa, cómo evoluciona la jurisprudencia, cómo evoluciona el pensamiento, digamos, la discusión pública, en cuanto a cosas que hoy ya nos parecen inaceptables y cosas que nos parecen obvias. Pero, me parece bien lo que está conociendo, digamos, con el demás. Porque sí me parece que es un poco amable que eso que se llama la crítica boba. A mí me parece que, más allá del entrenamiento de Dworkin y no reconocer una animación crítico, me parece que esto de los spikes surge precisamente esto que vos llamas crítica boba. Que no menciona Hércules y más allá, sino que sería la presentación de Dworkin. Es muy diferente a lo que hace. Él fuerza, creo, su presentación diciendo, no, yo siempre pensé esto y ahora quieren que me entendieron mal. Yo creo que esta crítica, que yo insisto, me parece que es muy relevante, comentarista, crítica griega, y toda esta tradición de pensamiento creo que impactó tanto en tipos como Dworkin, Nino, Ross, no solo personalidad, sino que había un punto importante. También, pero yo creo que digamos, hay una evidencia de ese error, es cómo se piensa lo mismo. Mucha gente, cómo leíamos Hércules. Alguien puede decir, Hércules es el significado de que para ser juez uno tiene que ser superpoderoso, encerrado en su habitación. Y la idea de que decir, no, es un ideal alternativo, digamos, siempre lo creo. ¿Por qué no? Siempre lo fue. Hércules, ya sabemos que no existe ni va a existir. Es como, pensemos en este modo. A ver, si tuviéramos toda la información, si conociéramos bien la historia, si conociéramos bien todos los casos, ¿por qué? Porque, digamos, esto a favor del Dworkin otra vez, pero entiendo que cuando uno quiere reconocer el sentido de la catedral, da una vuelta a la manzana y la ve. Entiendo que la novela académica, uno como mucho se traga 700 páginas y la leyó. El derecho es mucho más claro, entonces se justificaba una imagen como la de la lectura, es que conocer bien toda la catedral en materia de derecho y requiere un esfuerzo descomunal. Pero bueno, ese es el ideal con el que pensamos. Ya sabemos que nadie de nosotros va a ser Hércules, pero no por eso tratamos de ser jueces o analistas de derecho. Entonces, yo creo que él tiene base como para decir, el que me puso ahí, Dworkin encerrado en su torre de marfil, convertido en Hércules, pidiendo que todos los jueces sean genios como él es genio, entre paréntesis, Dworkin era un genio, digamos, nunca nadie tuvo la capacidad que él mostró de articular una conferencia, digamos, sin un papel y sin modificar una coma. La conferencia puede ser grabada, por ejemplo, su presentación sobre su presentación
en un seminario que se hace homenaje a Rawls, digamos, en donde él hace Rawls de derecho, se convirtió en artículo, yo creo que no le cambiaron una coma, o sea, habló sin un papel, nos decía acá, pero que me gusta mirar a la gente de los ojos. Articuló sin un papel, digamos, una presentación, recorrido de todo Rawls de derecho, sin una anotación y, digamos, todo impecable, sin números, sin una nota. En ese sentido es genial. Pero él no piensa que todos los jueces tienen que tener capacidades extraordinarias para ser jueces, sino que hay que hacer ese esfuerzo, hay que, en todo caso, trabajar, tratar de entender qué es esto del derecho en mi comunidad. Pues, es un esfuerzo gigante. Pero por supuesto, digamos, yo creo que uno puede decir, sí, cambió, pero él tiene mucho terreno para decir, a ver, dígame cuál es el cambio sustantivo. Encuéntrenme los párrafos y muéstrenme que lo que yo digo ahí es el juez elitista solo en la soledad de su cuarto. La verdad es que yo digamos, no veo que, pero en todo caso, podemos decir que cambió, pero él tiene mucho terreno para avanzar y decir, sigo parado en la misma vía. Es produccionista, es por eso, no, dentro del derecho, eso estuvo muy presente. Ya, leí, por ejemplo, para tomar un ejemplo importante, un autor que nosotros siempre tenemos como referencia, John Indy, lo que él dice sobre el working, y es eso, el juez encerrado en su torre de marfil. Entonces, eso está en un tipo que para mí es una referencia en teoría de la teoría constitucional contemporánea, y me parece que muchos de nosotros lo repetimos en el aula. Entonces, digo, no es una crítica, pero por supuesto, nos interesan las mejores críticas, pero esa crítica es muy presente en el análisis del derecho. Había varias manos que estaba el mismo. No, que no se escucha. No se escucha bien. No tenemos micrófono. Pero no, te habían visto todo. La gente. Ah, Porque hay un ruido de trasfondo. había un micrófono. ¿Y eso no? No, hay un micrófono. Si no, que hagan los micrófonos. No, podemos distribuir ese, pero había uno manual. Bueno. Chao, ¿a quién le toca? Ay, me hiciste muy difícil. No, bueno, estaba... No, bueno, una cosa bastante chiquita que está vinculado a lo que se explica, pero en realidad este cambio de la teoría de Roque, si no era el cambio, las críticas que se le hacían son apartes a esta nueva teoría de la cual quizás sale muy desagradable de un guardo solo, de encontrar con el resto de la gente que hace esta práctica. Pero sigue siendo titánica la tarea de tener el derecho en la cabeza, sigue siendo muy difícil conocer absolutamente todo y encontrar coherencias, porque como muy distinto, entonces uno va buscando la línea que más le conviene, porque puede llegar a avanzar buscando. Pero, a ver, digamos, si uno dijera, bueno, yo soy un juez de derecha y quiero favorecer la desigualdad racial, la tengo muy difícil. Entonces, yo puedo salir a buscar, o sea, eso como la novela en cadena, o como en la catedral. Yo puedo decir, uy, acá no se avivan y me pongo una columna tal. Y cualquiera mira, en el caso de la catedral, y dice, pero ¿qué es esta cosa ridícula que están poniendo? Digamos, viene a pero digamos, ¿qué tiene que ver esto con lo que veníamos haciendo? Y en derecho, eso pasa en muchos casos de Rawls, cuando habla de lo mismo, dice, hay casos que nos resultan hoy outrageous, o sea, hay un montón de cosas que eran la normalidad hace unos años y hoy nos parece inconcebible que se distinga entre mujer y varón y que como es mujer no puede trabajar, como es mujer no puede hacer trabajo nocturno, o como es menor está autorizado a trabajar. Pues, lo único que te diría es, por supuesto que para ver la mejorísima lectura posible, y bueno, ahí tiene que ser un genio, no lo somos y estamos en esa lucha argumentativa, pero para ver, digamos, lo que son los grandes argumentos morales sobre los cuales está parado nuestro derecho y lo que más estamos, eso no entender
no creí yo que iba a ocurrir. Entonces, en ese sentido me parece que entiendo el punto, digamos, de que obviamente yo también creo que hay una dificultad muy especial en el derecho y que hay margen para que uno haga trampa, pero podemos llamar trampa, podemos decir esto no tiene nada que ver con... Y en todo caso, bueno, quería argumentarnos y digamos, a ver, aún hoy en Argentina, sobre libertad de expresión, bueno, hay áreas, o sea, aún con una jurisprudencia que está marcada por golpes de Estado, por jueces dependientes, qué sé yo, hay pasos detrás que no se dan, porque no estamos preparados para dar, porque si se dan decimos un fallo tremendamente escandaloso, que no tiene nada que ver. Entonces, aún en una práctica imperfecta y mucho menos continua, y mucho menos abrupta y brutal, digamos, vemos que en Argentina hay cosas que ya no se hacen, o que si se hacen decimos que esto es descomunal. Entonces, en ese sentido, digamos, Dworkin diría hay una práctica común que hemos ido afirmando entre todos y que estamos de acuerdo y que no vamos retrocediendo, aun cuando obviamente hay fallos malos que criticamos, pero ¿qué es eso? Tardamos 40 años en decir al disidente lo toleramos, pero bueno, eso es hoy, no vamos a dejar fuera un partido político porque piensa distinto, porque piensa muy izquierda.